¿Qué es el budismo y en qué creen los budistas? El budismo es una filosofía de vida. Tiene mucho en común con el hinduismo, en que las dos enseñan karma, ética de causa y efecto, maya, la ilusoria naturaleza del mundo, y samsara, el ciclo de la reencarnación. Los budistas creen que la meta final en la vida es alcanzar la iluminación tal como la perciben. Su fundador, Siddhartha Gautama, nació dentro de la realeza en la India alrededor del año 600 a.C. Según la historia, él vivió una vida de lujos, teniendo muy poco contacto con el mundo exterior. Sus padres intentaron alejarlo de la influencia de la religión y de cualquier exposición al dolor y al sufrimiento. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes que su frágil refugio fuera penetrado y tuvo visiones de un hombre anciano, un hombre enfermo y un cadáver. Su cuarta visión fue la de un pacífico monje ascético, quien se negaba al lujo y la comodidad. Viendo su apacible carácter, decidió convertirse él mismo en asceta. Abandonó su vida de riqueza e influencia y buscó la iluminación a través de la austeridad. Él era muy hábil en este tipo de automortificación e intensa meditación. Fue un líder entre sus semejantes. Eventualmente dejó que sus esfuerzos culminaran en un gesto final. Él se consintió a sí mismo con un plato de arroz y luego se sentó bajo una higuera también llamada el árbol Bodhi para meditar hasta que alcanzara la iluminación o muriera en el intento. A pesar de su congoja y tentaciones, a la mañana siguiente ya había alcanzado la iluminación, por lo que fue conocido como el iluminado o el Buda. Basándose en su nuevo logro, comenzó a enseñar a sus compañeros monjes, entre quienes ya había ganado gran influencia. 5 de sus compañeros se convirtieron en los primeros de sus discípulos. ¿Qué había descubierto Gautama? Que la iluminación yace en el camino medio, ni en lujosas complacencias, ni en la automortificación. Además, él descubrió lo que sería conocido como las 4 nobles verdades. Primera, vivir es sufrir. Dukkha. Segunda, el sufrimiento es causado por el deseo, tanha o apego. Tercera, uno puede eliminar el sufrimiento mediante la eliminación de todos los apegos. Y cuarta, esto se alcanza siguiendo el octuple noble sendero. El octuple sendero consiste en tener una correcta primera visión, segunda intención, tercera palabra, cuarta acción, quinta subsistencia, siendo un monje, sexta esfuerzo, direccionar correctamente las energías, séptima atención, meditación y octava concentración, enfoque. Las enseñanzas budistas fueron reunidas en las Tripitaka o 3 canastas. Tras estas enseñanzas distintivas, hay enseñanzas comunes con el hinduismo, a saber, la reencarnación, el karma, el maya, y una tendencia a comprender la realidad como panteísmo en su orientación. El budismo también ofrece una elaborada teología de deidades y seres exaltados. Sin embargo, al igual que el hinduismo, el budismo puede ser difícil de definir en cuanto a su visión de Dios. Algunas corrientes del budismo podrían llamarse legítimamente ateas, mientras que otras pudieran ser panteístas, y aún otras teístas, tales como el budismo de la tierra pura. Sin embargo, el budismo clásico tiende a guardar silencio acerca de la realidad de un ser superior y por lo tanto es considerado ateo. El budismo actual es muy diverso. Está más o menos dividido en 2 grandes ramas de Theravada y Mahayana. El Theravada es la forma monástica en la que se reserva la iluminación suprema y el nirvana para los monjes,
mientras que el budismo Mahayana extiende sus metas de iluminación también a los laicos. Esto es a los que no son monjes. Bajo estas categorías se pueden encontrar numerosas ramas, incluyendo el Tiantai, el Vajrayana, Nichiren, Shingon, Tierra Pura, Zen y Ryobu, entre otros. Por tanto, es importante para las personas ajenas que buscan entender el budismo que no pretendan conocer todos los detalles de una escuela particular del budismo, cuando todo lo que han estudiado es el budismo clásico e histórico. El Buda nunca se consideró a sí mismo como un dios o un ser divino de cualquier tipo. Más bien, él se consideró a sí mismo como un señalador de camino para otros. Solo después de su muerte, él fue exaltado al nivel de un dios por algunos de sus seguidores, aunque no todos sus seguidores lo vieron de esta manera. Sin embargo, con el cristianismo está claramente establecido en la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y que Él y Dios son uno. Juan 10:30. Uno no puede considerarse realmente un cristiano sin profesar la fe en Jesús como Dios. Jesús enseñó que Él es el camino, y no simplemente uno que muestra el camino, como lo confirma Juan 14:6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para cuando Gautama murió, el budismo había adquirido una mayor influencia en la India. 300 años después de su muerte, el budismo se había extendido tanto que abarcaba casi toda el Asia. Las escrituras y los dichos atribuidos a Buda fueron escritos cerca de 400 años después de su muerte. En el budismo, el pecado se entiende mayormente como ignorancia. Y mientras que el pecado se entiende como un error moral, el contexto dentro del cual el bien y el mal son entendidos es inmoral. El karma se entiende como el balance de la naturaleza y no es impuesto personalmente. La naturaleza no es moral, por lo tanto, el karma no es un código moral y a última instancia, el pecado no es inmoral. Por lo tanto, podemos decir, de acuerdo al pensamiento budista, que nuestro error no es una cuestión moral, ya que finalmente es solo un error impersonal y no una violación interpersonal. La consecuencia de este pensamiento es devastadora. Para el budista, el pecado es más semejante a un paso en falso que a una transgresión contra la naturaleza de un Dios santo. Este entendimiento del pecado no concuerda con la conciencia moral innata de que el hombre está condenado por su pecado ante un Dios santo, ya que sostiene que el pecado es un error impersonal y corregible. El budismo no está de acuerdo con la doctrina de la depravación, que es una doctrina básica del cristianismo. La Biblia nos dice que el pecado del hombre es un problema de eterna e infinita consecuencia. En el budismo no hay necesidad de un salvador que rescate a la gente de sus pecados condenatorios. Para el cristiano, Jesús es el único medio de rescate de la condenación eterna. Para el budista solo hay una vida ética y una meditación hacia seres exaltados con la esperanza de alcanzar tal vez la iluminación y eventualmente el nirvana. Pero lo más probable es que uno tendría que pasar a través de un número de reencarnaciones para pagar la vasta acumulación de deuda del karma. Para los verdaderos seguidores del budismo, es una filosofía de moralidad y ética, encapsulada dentro de una vida de renuncia al egocentrismo. En el budismo la realidad es impersonal y no relacional, por lo que no es amorosa. No solo Dios es visto como algo ilusorio,
sino que al disolver el pecado en un error no moral y al rechazar toda la realidad material como maya, ilusión, aún nosotros mismos perdemos nuestro ser. La personalidad misma se convierte en una ilusión. Cuando se le preguntó cómo comenzó el mundo, qué o quién creó el universo, se dice que el Buda guardó silencio porque en el budismo no hay principio ni fin. En cambio, hay círculos interminables de nacimiento y muerte. Uno podría preguntarse, ¿qué clase de ser nos criaría para vivir, soportar mucho dolor y sufrimiento y luego morir una y otra vez? Puede llevarle a uno a considerar cuál es el objetivo, por qué preocuparse. Los cristianos saben que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, solo una vez, para que nosotros no tengamos que sufrir por una eternidad. Él envió a su Hijo para hacernos saber que no estamos solos y que somos amados. Los cristianos saben que hay más en la vida que sufrir y morir. 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El budismo enseña que el nirvana es el estado más elevado del ser, un estado de existencia pura, y es alcanzado por medios relativos al individuo. El nirvana desafía la explicación racional y el orden lógico, y por lo tanto no puede ser enseñado, solo realizado. En contraste, la enseñanza de Jesús sobre el cielo fue muy específica. Él nos enseñó que nuestros cuerpos físicos mueren, pero nuestras almas ascienden para estar con Él en el cielo. Marcos 12:25. El Buda enseñó que la gente no tiene almas individuales porque el ser individual o ego es una ilusión. Para los budistas, no hay un Padre misericordioso en el cielo que haya enviado a su Hijo a morir por nuestras almas, por nuestra salvación, para proporcionarnos el camino para alcanzar su gloria. Gracias.